Para hacer la distribución de los componentes dentro de la placa hay que comenzar con la colocación de los componentes grandes, principales. Decíamos primero dentro de la tarjeta para ubicarlo y ya al final pues hay que dejar los elementos como resistencias o condensadores, colocándolo lo más cercano posible, decíamos. También tiene que ver con el colocar los siguientes elementos. Bueno, aquí maneja la rejilla, pero yo lo veo como opcional. Aquí el problema de cambiar la rejilla ya una vez que hayan colocado los componentes es que puede ocasionar que algunos ya no empatan en la tarjeta, porque si ustedes ponen que cada componente se va a ubicar a una distancia de 1.27, el primer componente que ustedes ponen, si queda en esta distancia y cambian el grid, la rejilla, y ahora ponen que es de 1 milímetro, ya no va a coincidir con el primer componente que maneja múltiplos de 1.27. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado que la rejilla si la van a cambiar, que sean múltiplos de la rejilla original, desde que ustedes colocaron el primer componente para que puedan conectarlo. Si no, va a haber una separación, va a haber un salto, y esto pues a veces ocasiona problemas cuando no son múltiplos. Luego viene la parte de distribuir o hacer la división de la parte analógica de la parte digital. Esto pues ya vimos por los problemas de crosstalk o la parte de ruido que se va a inducir. También mencionaba, por ejemplo, el controlador de reloj. Debe estar cercano a las terminales. Ustedes ya hicieron un circuito con un oscilador y lo que les recomiendo pues, es esta parte de la cercanía y los capacitores y la distancia, en este caso, que sea simétrica de ambas terminales para no tener desfasamiento de señal. Por eso es recomendación. Organización de los componentes en filas y columnas. Bueno, esto es más bien por la parte de identificar la distribución de las resistencias. Dice mantener la misma dirección y polaridad para no equivocarnos al momento de colocarlos en la tarjeta, que no vayan a quedar con una mala polaridad. Después, bueno, la separación pues es igual mantenerla de acuerdo a estas distancias por cuestiones de reglas de diseño. Al menos si van en 1 milímetro, pues ya no vamos a tener problema de no cumplir con esta normatividad. Aparte que si son líneas paralelas, pues lo que esperaríamos es que la distancia de esos elementos fuera la misma. Entonces buscamos también mantener esta distancia uniforme. Y luego viene la parte de colocar los capacitores de desacoplamiento. Bueno, tan cerca o como sea posible con las terminales de alimentación. Esto también comentábamos que tiene que ver con que las fuentes de alimentación, al generar algunas variaciones, ponemos estos capacitores de acoplamiento, y si los ponemos muy, muy alejados, entonces se va a sumar una resistencia al capacitor, lo que va a ocasionar que no tengamos una señal constante, porque parte del ruido pues lo estaría eliminando si lo colocamos muy cerca de la fuente, y todos los elementos que estén después del capacitor pues van a tener una señal de alimentación más constante. Entonces es por eso el hecho de que se coloquen cerca de la fuente. Y bueno, la otra recomendación, decíamos, en este caso los LEDs no hay tanto problema porque estos no van a conmutar, al menos en las tarjetas que vamos a manejar, no van a conmutar rápidamente, generalmente son de indicación, que van a tener voltajes constantes. Entonces de esta forma, pues aquí lo que se busca es más bien la visibilidad de los LEDs. Entonces aquí ya hay que considerarlos no necesariamente cerca de los microcontroladores, sino cerca de donde se pueda visualizar. Aquí ya no hay problema
de crosstalk ni nada de esto no ocasiona en el caso de los LEDs. Igual los interruptores pues que tienen que ser accesibles y componentes ajustables. Ok, por ejemplo cuando hay trimpods que se maneja desarmador, pues hay que ponerlo de una manera que se pueda ingresar el desarmador y se pueda hacer esos ajustes. Acá vamos a tener por ahí un problema con un proyecto de un chico de igual que estaba haciendo su sistema para monitorear algunas variables, le colocó la memoria SD card, el dispositivo, pero no se dio cuenta que estaba invertido y el problema fue que al estar dentro de la tarjeta el ingreso de la memoria SD card, hay componentes como capacitores que no dejan que se pueda meter la memoria. Esto tendría que haberse por la parte externa de la tarjeta. Y bueno, esto llega a ocurrir, no es algo que no llegue a ocurrir, sí llega a ocurrir. Les comentaba de algunos potenciómetros de los Trimpot, que son resistencias variables. Esos lo hay tanto en modo vertical para acceder por la parte de arriba a un desarmador o de forma lateral. Entonces, al soldar los componentes, como tiene una orientación, en un proyecto igual del semestre anterior o semestres anteriores, igual no podía ingresar al desarmador porque le estorbaban algunos capacitores. Entonces esto es muy típico. Por eso se recurre a herramientas o a generar los diseños 3D de las placas para ver que efectivamente no vaya a haber problemas de accesibilidad hacia los elementos ajustables. ¿Sí? Estas son a grandes rasgos las partes de las recomendaciones. Si no las siguen, no hay problema. Podría funcionar el circuito, pero, pero también se tiene altas probabilidades de que no funcione. Entonces, pero si se consideran, pues reducimos todavía esos problemas. ¿Sí? Que siguiendo estas consideraciones puede inclusive no llegar a funcionar. Eso sí puede pasar, pero reducimos esa problemática. Por eso les decía que es un problema actualmente en la industria, que la gente que ya maneja bien todos estos conceptos y sabe que existen y los considera en sus diseños, pues es más, reducen esa probabilidad de error y en este caso pues mejoran las habilidades en sus diseños. Pero bueno, vamos a continuar. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda. Bueno, creo que no hay dudas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario para que no me dejen hablando solo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. El día de ayer que estaba terminando una placa, la segunda placa de la práctica 15, Sí, coloqué una vía para hacer una conexión del plano top con bottom. Esta vía es correcto que se pueda colocar por debajo donde se va a ensamblar el microcontrolador. O sea, en la parte baja, bueno, en la parte debajo. inferior del microcontrolador. Ajá. ¿Es correcto hacer eso? Sí, sí, de hecho, actualmente, si revisamos muchas tarjetas, el problema que se tiene actualmente o lo que buscamos es miniaturizar estos sistemas y los espacios que nos dejan generalmente, pues, si no consideráramos fuera del integrado, se haría más grande la tarjeta. Entonces, algo que se permite es abajo de los circuitos integrados tener todas las vías de comunicación y de hecho eso es lo que a veces se hace para optimizar los espacios y sí es completamente válido. Ok, gracias. Lo que sí se evita, por ejemplo, es en resistencias, porque las distancias, actualmente ya las resistencias que se ocupan en muchos sistemas son muy pequeñas y las vías ya son
comparablemente grandes, entonces ya no se pueden pasar vías a través o abajo de las resistencias. Inclusive las pistas ya llegan a ser problema por abajo de las resistencias. Pero del circuito integrado es muy, muy grande. Todavía son muy grandes y se puede ocupar abajo del microcontrolador o inclusive si son puentes H. Ahorita vamos a ver un poquito de esta parte porque nos falta ver un concepto que son vías térmicas. Pero bueno, vamos para allá. Aquí nosotros, de nada, aquí tenemos un diseño. Ajá. Cuando hablamos de un panel, indica que la tarjeta va a tener varias tarjetas dentro de un panel general, dentro de una tarjeta general. Y todas estas pueden ser la misma, se repiten todas estas tarjetas. Y esto ayuda mucho, sobre todo a los procesos de fabricación, porque hacen el grabado, o por ejemplo, de serigrafía de las etiquetas para una tarjeta y simplemente copian la misma serigrafía para todas. Entonces, en un solo paso se pueden grabar 4 tarjetas. Si lo manejáramos de forma individual, tendría que ser 4 veces este proceso. Entonces, de esta manera, pues hay forma de manejarlo a través de un panel que decíamos, pues contiene más de una tarjeta. Pueden ser 2, 4. Generalmente vienen en números pares para que pues ayuden sobre todo en los procesos de fabricación. Ajá, entonces lo vamos a ver en forma de panel. Y generalmente vamos a ver marcas de referencia, conocidas como fiduciales. Aquí vemos un fiducial, que es una marca de referencia, simplemente para identificar en qué orientación está esta tarjeta. Y después de aquí, vamos a ver, hay algunas reglas, sobre todo en la parte de ya cuando se empiece a ensamblar la tarjeta. Ajá. En el caso de algunos circuitos integrados que son de True Hall, pero esto casi ya no lo vamos a manejar, pero bueno, vale la pena mencionar, las terminales se llegan a doblar un cierto ángulo. Ajá, recomiendan que sea de 15 a 45, o bueno, de menos de 45 hasta 15. Ya dobleces mayores a 45 no se recomienda porque al tener un mayor doblez, si llega a haber un componente que cumple la regla de diseño que está a una distancia en milímetros, a 1 milímetro del componente, y este componente no se conecta a esta terminal, pues puede generar cortocircuitos. Entonces se recomienda que tenga este doble, sobre todo para la parte de que hay varios procesos al momento de soldar que se tiene que ayudar el circuito integrado a que no se salga antes de hacer este proceso de soldadura. Entonces llegan a tener este doblez para sujetarlo. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre los materiales. Ahorita regresamos sobre los procesos de soldadura. El material que hemos estado utilizando, voy a poner primero lo que son el FR1 y el FR2. Hemos estado mencionando que el material que utilizamos es el FR4, pero también existe FR1 y FR2. La numeración 1 y 2, o en este caso la 4, tiene que ver con la constante eléctrica que manejan estos materiales y cómo están hechos. Ajá. Hay una normatividad que nos indica los materiales para este tipo de nomenclatura como FR1 y FR2. Si observan en el caso de la FR1, les había comentado que están hechos a base de materiales materiales a base de papel. Aquí dice, vamos a ver, son materiales a base de papel y compuestos de fenol. Se usan para una sola capa, tienen parámetros similares, tanto el FR1 y el FR2. La principal diferencia es que el FR1 tiene una mayor temperatura de transición vítrea. Esta transición vítrea es un concepto físico que tiene que ver con el cambio de la temperatura del material que permite, antes de que
se cristalice. Generalmente cuando nosotros elevamos estos materiales a altas temperaturas y luego bajamos esa temperatura, se van a generar capas cristalinas y eso va a ocasionar que pues también cambie la conductividad. Entonces no se recomiendan mucho este tipo de materiales. Dice que solamente se use para una sola capa. Para proyectos que no tienen tampoco tantos problemas o no tenemos problemas de frecuencia, o no hay estos problemas que vayamos a utilizar a altas frecuencias los componentes. Entonces se puede utilizar este tipo de material, porque también aquí menciona, déjenme ver, aquí viene, las laminadas también tienen buena capacidad de procesamiento. O sea, se pueden hacer fresado y en este caso cuando se llegan a hacer por impacto las perforaciones también se puede trabajar. Pero vamos a ver aquí, no hidrofóbico. Ajá. Bueno, también aquí tenemos el problema de este tipo de materiales que no soportan las altas temperaturas. Les había comentado que este material, cuando ustedes aplican el cautino o quieren soldar este tipo de material, se va a carbonizar más fácilmente que el FR4, que soporta todavía más altas temperaturas. En algunos casos, igual como esa base de papel, llega a absorber mucha humedad, cambiando estas constantes dieléctricas del material. Entonces, como les comentaba, para proyectos ya más profesionales o inclusive los que vamos a trabajar con ustedes, no se recomienda este material. Si lo llegaron a trabajar en algunos proyectos, fue para bajas frecuencias porque también su precio relativamente es un poco más económico. Les decía, esto lo pueden conseguir, sobre todo estas tarjetas que son en color blanco, en tiendas como Steren u otras. Pero el material que más se ocupa es el FR4. Dice, es un buen material para velocidades de reloj de 5 gigamuestras o gigasamples por segundo. Si trabajan estas frecuencias, pues todavía con este material el FR4 se puede utilizar. Y se clasifica como un material de baja velocidad. También es de bajo costo, el FR4. De baja velocidad porque ahorita vamos a ver otros materiales como aquí están en la diapositiva. Hay otro material que se llama Nelco o Mectron, que están diseñados para trabajar a altas velocidades, bueno, a velocidades de 5 a 25 gigamuestras por segundo. Ya son más altas frecuencias. Y obviamente estos materiales ya no son tan comunes, pero sirven sobre todo para la parte de telecomunicaciones por sus constantes dieléctricas. Y hay otros materiales, por ejemplo, Stage Rogers, que sí es de alta velocidad, 55 gigamuestras por segundo. Entonces ya tiene constantes dieléctricas a altas frecuencias, pero tampoco es recomendable por el costo. Actualmente nuestros diseños van a trabajar abajo de 5 gigamuestras, pero si en algún caso más adelante, si ustedes cuando lleguen a trabajar y quieran trabajar algunos diseños de altas frecuencias de estos órdenes de magnitud, pues estos son los materiales que estarían ustedes utilizando, que actualmente son costosos, pero pues con la tendencia de la tecnología a hacer todo a altas velocidades, pues posiblemente lleguen a bajar los costos. Anteriormente, por ejemplo, la diferencia entre el FR1 y el FR4 sí era considerable. Actualmente ya los costos, una tarjeta de dimensiones más o menos lo que mide una hoja tamaño carta de doble de doble capa. Bueno, vamos a poner el mismo caso. Una hoja tamaño carta de una sola cara con material FR4 estaba costando todavía hace un par de años como en 180 pesos. Mientras que el FR1, si lo compraba por Steren, porque no es tan fácil conseguir esas tarjetas,
estaba costando por ahí del orden de los 150 pesos. Entonces la diferencia pues ya no era mucha. Entonces, pero actualmente pues ya ahorita yo creo que se están aproximando más porque empiezan a generarse otros materiales que van a empezar a bajar sus costos para utilizarse en altas frecuencias y reducir la parte de ruido. Por ahí mencionaban la conductividad, actualmente es el cobre. En algunos casos ya empiezan a meter el cobre con otras aleaciones o combinaciones para mejorar la conductividad para estas altas frecuencias y que tengamos el problema de los jitters, de las transiciones dentro de las PCBs. Otros materiales que existen está el polimida, que esta es una película flexible. Básicamente viene como en color amarillo. Dice aquí, vamos a ver, es usado como substrato para placas de circuito impreso flexibles. La película de polimida producida, ok, bueno, hay unas marcas comerciales como Kapton y DuPont, que en algunos casos les llegan a llamar en lugar de polimida la placa de Kapton o la placa de DuPont por las marcas. Dice excelente flexibilidad, amplio rango de temperatura. Esto actualmente lo llegamos a ocupar mucho para detener algunos circuitos que no se vayan a caer de la tarjeta. Es muy similar a un Durex, pero es en color amarillo. Pero cuando se llega a meter este material dentro del horno, pues no se llega a quemar, a diferencia del Durex, por las altas temperaturas, que también tiene aquí, dice alta resistencia química, buena resistencia a la tracción, se puede doblar y no hay problema. Algunos tipos de, ok, coeficiente de expansión, aquí vamos a ver qué más viene. Miren, las temperaturas de trabajo aquí se indican. La desventaja que tiene es que dice que tiene alta absorción al agua, hasta 3% en peso. Precio relativamente alto, a pesar de la alta temperatura de transición vítrea, es decir, los cambios de temperatura brusco. La mayoría de los materiales pues siguen teniendo esa flexibilidad. Y dice, están disponibles con grosores del rango de 12 a 125 micrómetros. Entonces hay de diferentes grosores. Actualmente este tipo de material se ocupa, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está. Déjenme ver el chat. Dice aquí Javier, el FR4 en el chat, no es fibra de vidrio. Así se llama. Bueno, lo conocen como FR4, pero sí trae algunas propiedades de la fibra de vidrio. Pero el FR4 no tiene que ver con el nombre de fibra de vidrio, es más bien con Fire Resist, resistente a fuego. Y el 4 tiene que ver con la constante eléctrica, pero sí tienen algo de material de fibra de vidrio, por eso lo manejan a veces como fibra de vidrio, pero no es completamente fibra de vidrio, ¿no? Sino trae ciertas aleaciones de materiales para dar esa característica a la placa base, ¿no? Y que cumpla con las normatividad de la IPC. La IPC menciona cuáles son las características de este material que debe cumplir el FR4 y hay muchas empresas de materiales o fabricación de estos materiales que se van a dedicar a cumplir esta normatividad de la IPC. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería el material flexible donde se ocupa. Aquí podemos ver que se pueden montar circuitos integrados. Ese tipo de tecnología no es tan común. Yo la he visto actualmente sobre todo en la industria automotriz para hacer inclusive algunos conectores hacia tarjetas rígidas, pero también lo llegan a ocupar, por ejemplo, en algunos faros para poner LEDs.
Ajá, y que el faro, que tiene una forma plástica, que en este caso puede ser curva, se adhiera a este material en todo el contorno del faro y poder tener esos ángulos que se requieren por la cavidad del faro del vehículo. Ajá, en otras cuestiones que también he visto es en las prendas de vestir, se manejan este tipo de material para tener esa flexibilidad, pero no es tan común, depende de la aplicación, porque como mencionaba en la parte de arriba, pues no es tan económica comparada con la FR4. Aquí vemos otro tipo de mezclas entre lo que es el material flexible, que son solamente como pistas de comunicación, hacia materiales, hacia tarjetas rígidas. Entonces, de esta forma, pues pueden ustedes doblar las dos tarjetas, tener la comunicación y ocupar un menor espacio. ¿Sí? Entre otras aplicaciones. Todo esto viene, a ver, vamos a ver aquí. Preguntan en el chat cómo se puede soldar en... Ah, es que preguntan del acetato. Este no es acetato, el material es polimida, que les comentaba, este material, pues la característica que tiene es la resistencia a alta temperatura, permite el poder soldar estos componentes y que no se derrita. Les comentaba que actualmente yo tengo por ahí un par de cintas de este material y se ocupan bueno, lo ocupamos para detener algunos componentes de montaje superficial que no se pueden detener. Ajá, no es frecuente, pero se puede utilizar inclusive para aislar térmicamente al resto de los componentes. Hay conectores, por ejemplo, aquí podemos ver un header, que el plástico como tal se puede llegar a derretir al someterlo a altas temperaturas, o los LEDs, que también tienen una cubierta plástica. Entonces este material, como lo vemos aquí, como está parecido a una cinta de Durex, que no lo es porque su característica del polimida es la resistencia a altas temperaturas. Se llegan a cubrir estos componentes con este material para evitar quemarlos y hacer el proceso de soldadura con aire caliente de estos componentes. Entonces, esa es la característica de este material. Ajá, y como tal se ve como acetato, pero es el polimida, que les decía que generalmente viene en color amarillo o en algunos casos casi transparente, pero en general vamos a ver esta tonalidad. ¿Sí está claro? Sí, si ustedes meten un acetato convencional, pues se va a derretir a la primera porque no cumple estas características de temperatura. Esta normatividad, todo lo que acabamos de mencionar, viene en la norma IPC 600, que tiene que ver con los materiales de sustrato.